Lo que vamos a hacer hoy con la jirafa es armar jerarquías para después poder animarla. Nosotros habíamos hablado, yo les había comentado un poco del tema de las jerarquías, se trata de ligar, y vamos a usar la terminología que solemos usar en 3D, que es linkear, que son estas palabras inventadas, castellanizadas que tenemos porque la herramienta dice link. Linkear un objeto a otro o varios objetos entre sí y hacer que uno sea padre del otro y sucesivamente. Que un objeto sea padre de otro, lo que hace es que lo que movamos, rotamos o escalemos del objeto padre va a incidir en el hijo. Donde siempre armamos jerarquías es en grupo de esqueletos, donde vamos a animar personajes. En este caso, la jirafa, las piezas de la jirafa son ya su propio esqueleto. No es que tenemos que armar un esqueleto y una geometría que se deforme en el esqueleto. Si hiciéramos un personaje humanoide, lo que haríamos es la geometría del personaje y le pondríamos huesos. Nuestros cuerpos tienen armadas jerarquías tal como nosotros vamos a armar. Cuando ustedes ven mover mi brazo, esta parte del brazo, el no sé qué del brazo, está al rotar, mueve el resto, después el antebrazo al rotar, mueve la muñeca, la palma o la muñeca al rotar mueve todos los dedos y los dedos en sí son una jerarquía entre sí. Lo que nosotros tenemos siempre una relación es donde este huesito del dedo es hijo del que le sigue, a su vez este es hijo del otro y así sucesivamente. Con lo cual podríamos decir que esta parte del dedo es algo así como tatara, retataranieto del hombro. Lo que siempre puede suceder es que un padre tenga muchos hijos. Yo puedo seleccionar que todos los objetos que están sobre la mesa sean hijos, todos hijos de la mesa. Lo que nunca puede suceder es que un hijo tenga más de un padre. Si yo hago esta botella hija de mi mano, y por eso al mover la mano me llevo la botella, en el momento en que la botella le digo que es hija de la PC que tengo acá, deja de ser hija de mi mano. Deja de estar linkeada a mi mano. Esta botella no puede ser hija de la PC y de mi mano. ¿Se entiende eso? Bueno. También lo que vamos a ver es que el software organiza todo en jerarquías, más allá de si nosotros hacemos o no hacemos jerarquías. Por lo tanto, si yo tengo un objeto, como tenemos en esta escena, tenemos un montón de objetos. Todos estos objetos que hasta ahora nadie armó ninguna jerarquía, si yo me fijo cómo las tiene organizadas el software, me voy a encontrar con que todos están al mismo nivel, pero todos son hijos de este sin root, que es el universo. Todos son hijos del universo. El universo del software es el padre de todos, ¿sí? La ruta padre de todos. Estos árboles de jerarquía son lo mismo que ustedes ven de árboles de jerarquía, por ejemplo, en las carpetas y subcarpetas de un disco rígido. ¿Sí? El root es el disco. Y después tenemos las jerarquías de carpetas con subcarpetas. Es exactamente igual. ¿Sí? De hecho, la manera en que lo vamos a ver organizado acá, una vez que empecemos a hacer hijos y armar jerarquías, es de la misma manera que vemos en un explorador cómo se empiezan a abrir las carpetas y subcarpetas. Esta misma jerarquía que vemos de relación entre los objetos entre sí, los objetos con el universo, funcionan dentro del mismo objeto. Si yo tengo alguno de estos objetos que tiene algún edit poly, este edit poly tiene como subobjeto los vértices, los edges, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver que además de aprender jerarquías, vamos a aprender a manipular estos dos controles que tenemos acá arriba, que hasta ahora yo me hice el distraído y traté de que no los usemos, donde vamos a trabajar con el pivot point de los objetos, que hasta ahora yo lo dejé de costado, que no sabe muy bien qué es, y con esto nunca me acuerdo cómo se llama, no me lo muestra, pero creo que se llama algo así como Coordinate Center, que son las coordenadas que podemos usar para manipular los objetos. ¿De qué nos sirve saber que el vértice es tomado como que es hijo del objeto, o sea, el subobjeto es hijo del objeto? Lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces,
Antes de ponernos a hacer las jerarquías de los objetos, lo que les voy a enseñar es para qué sirven estas herramientas de acá. Y le vamos a perder el miedo al pivot point y vamos a ver qué es el pivot point. Vamos a agarrar cualquiera de estos objetos, me lo voy a copiar y vamos a trabajar solo con este. Y acá podemos ver, ¿se acuerdan cuando alineamos dos objetos? A ver, voy a poner dos. Que al alinear uno con el otro, Alt-A toqué, ¿no? Al alinear uno con el otro había varias opciones y hay una que yo le dije por ahora, no le prestemos atención, que es esta, la que dice pivot point. ¿Sí? Sabemos que es center, sabemos que es mínimo y máximo de cada eje, pero pivot point dije después lo vemos. Todos ustedes me imagino que medianamente manejarán Photoshop y After Effects. Photoshop y After Effects tiene algo, no sé si en Photoshop se llama igual, pero en After Effects por lo menos se llama Anchor Point. ¿Sí? Y es el punto en donde, si vamos a rotar, escalar o mover, nuestro layer se va a deformar, va a interactuar. Si yo tengo un layer donde el Anchor Point está en el medio y yo lo roto, va a rotar pivoteando alrededor de ese Anchor Point que está en el medio. Pero si ese Anchor Point lo llevo al extremo izquierdo, mi izquierda, superior, ese layer que tengo va a pivotear ahí y esto va a rotar alrededor de ese punto. El pivot point es lo mismo, pero en 3D. En vez de dos ejes, tenemos tres ejes. Y es el punto en donde nuestro objeto va a pivotear. Por lo tanto, cuando nosotros lo escalemos, lo rotemos y lo movamos, va a depender del lugar en donde está el pivot y además también del eje de rotación que tenga ese pivot. Los objetos que hayamos hecho nosotros, como verán, el icono de movimiento, rotación o escalado se posa en su base. Si lo miramos desde top está en el centro, o sea, en X e Y está en el centro, pero si lo miramos desde front, o sea, en el eje Z, ¿sí? Yo hablo de los ejes de Max, ¿sí? En el eje Z no está en el centro, está en la base. Eso es porque casi todos los objetos paramétricos, si los construimos desde un perspective, desde un top, toman la base en el centro en el piso del cero global, ¿sí? En la grilla que está sobre el cero del mundo. Y ponen el pivot point en ese lugar, en el primero de los planos que empieza a generar cuando hacemos el objeto paramétrico. Ahora, si yo este objeto lo agrando o lo achico en su altura, lo que veo es eso, que sigue anclado al piso y que se hace más alto o más bajo. Si yo lo escalo, como me está marcando el pivot point, sucede lo mismo. Pero si yo no quiero que pase eso, y lo que quiero es que se escale sobre sí mismo, sobre su centro, tengo que saber cambiar algo. No el pivot point, porque para esto no me importa cambiar el pivot point, sino desde dónde quiero yo escalarlo más allá de dónde está el pivot point. Y para eso tenemos estas herramientas. Primero vamos a ver esta. Desgraciadamente con el Camtasia puesto, ustedes si lo hacen en su Max van a ver que sí funciona. Pero cuando uno pone un icono, el mouse sobre un icono, aparece en la escritura de para qué sirve esa herramienta, cosa que no está pasando en mi máquina, supongo que por la grabación del video. Pero si ustedes prueban en los Macs de ustedes, acá esto seguramente dice Use Pivot Point o algo parecido. Bueno, en los que el Max sí les funciona, si ponen el mouse acá, lo que va a decir es Use Pivot Point. O sea que mientras ese icono esté así como se ve ahora, nosotros cuando rotemos, escalemos o movamos, lo vamos a hacer tomando el pivot point del objeto. Pero si yo dejo cliqueado esto, me aparecen dos opciones más. Esta es muy intuitiva y lo que me está diciendo es que use el centro de la selección. En este caso la selección es un objeto solo, o sea que es el centro del objeto. Si yo selecciono dos objetos, el centro de la selección empieza a tener otro sentido, es justo el centro entre estos dos objetos. Y eso se aplica a objetos, a grupos, a subobjetos, si selecciono varios vértices o varios edges, ¿sí?
Con el ejemplo que les decía antes, si lo que yo quería era escalarlo hacia su centro, ahora lo puedo hacer. ¿Sí? La tercera opción, y acá sí no me acuerdo exactamente lo que dice, creo que dice Use Coordinate Center o algo así. El que lo puede leer, que lo diga en voz alta. Lo que yo digo, porque es lo que es y es más fácil, lo que significa este icono es usar lo que dice al lado. ¿Sí? O sea que si ustedes tienen este icono acá, lo que vale es lo que está escrito acá al lado. ¿Está? Más allá de acordarse qué es lo que dice acá. Por lo tanto, si yo tengo el scale en esta opción, hay algunas opciones que no las van a usar prácticamente nunca y otras que sí son muy útiles. Entonces vamos a las opciones que se usan y que son muy útiles. Screen. ¿Qué significa que yo use, en este caso para escalar, el screen? Lo que significa es que no importa dónde tenga el pivot point el objeto, no importa nada, lo único que importa es mi punto de vista. El transformador que yo voy a aplicar va a ser paralelo, y si puedo perpendicular, si encuentro el eje, a mi punto de vista. Por lo tanto, si yo me pongo ahora en este orthographic, me pongo en un lugar extrañísimo, y yo escalo esto en X e Y, lo estoy escalando, bueno, pero lo tengo en escalado proporcional, ¿no? Ah, no. Lo escalo en X e Y, lo estoy escalando, ¿lo ven? Desde el punto de vista donde estaba parecía que lo estaba escalando proporcionalmente, pero cuando giro veo que hice, en este caso, un desastre. ¿Sí? No es muy recomendable justamente lo que estoy haciendo. Pero lo que muchas veces sí sucede y es muy práctico, es que yo pongo una vista de perspective porque todavía no vimos cámara, pero yo estoy en la cámara, desde la cámara, y lo que quiero es que un objeto, por ejemplo, rote perfectamente paralelo a la cámara. Entonces voy a rotación, fíjense que estaba en scale y esto está en screen. Me voy a rotación y está en cualquier otra cosa. Con lo cual, estos dos controladores son independientes en cada transformador, ¿sí? Si yo lo cambio en uno, no afecta a los otros. Por lo tanto, lo que yo quiero ahora es, en rotación, decirle screen y asegurarme que use el screen, ¿sí? Con la opción de usar lo que dice al lado. Si yo este objeto lo rota usando el eje paralelo a mi punto de vista, a la hora de rotar y a la hora de mover, si lo quiero mover. ¿Sí? Con lo cual yo puedo asegurarme que este objeto pasa perfectamente paralelo a mi punto de vista. Se usa mucho esta opción porque muchas veces no importa mucho hacia dónde van o vienen las cosas en el mundo real, sino lo que importa es lo que se ve. Y si uno ya tiene plantada la cámara, le interesa acomodarse según lo que ve la cámara. A ver. Me salteo View y Word porque en realidad entre View y Word es probable que no haya... la diferencia es muy sutil y la verdad que uno no lo usa nunca. Y acá caigo en Parent. Y acá viene la explicación anterior de las jerarquías. Mi objeto no lo dice hijo de nadie, no es hijo de nadie. Yo le digo que quiero tomar el centro de coordenadas del parent y como yo les expliqué hace un rato que como no es hijo de nadie, es hijo del Word, lo voy a encontrar en el centro del universo. El parent está en el centro del universo. Ahora, si yo a este objeto lo hago hijo, y de paso les muestro la herramienta que vamos a estar usando, con esta herramienta que ven ahí arriba, que lo que hace es linkear un objeto con el otro, primero selecciono el objeto que va a ser hijo, cliqueo la herramienta de linkear y luego cliqueo del hijo con el clic apretado hacia el padre y con eso armé una jerarquía.
El primero es hijo, el segundo es padre. Vuelvo a ver cuando tengo seleccionado en parent y fíjense que el objeto seleccionado es este, pero el icono de mover está sobre el pivot point del padre. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Para mover puede ser que pocas veces sirva, pero para rotar sí. Si yo le digo que rote alrededor del parent, puedo hacer que este objeto orbite alrededor del otro. Y de hecho puedo hacer que orbite si lo quiero animar, o puedo hacer copias orbitando alrededor del otro y armando un círculo alrededor de ese de otros objetos iguales. ¿Sí? Me sirve para hacer lo que se llama un array, que no sé muy bien cuál es la traducción de array. Si alguno sabe. Array es una agrupación, bueno, me sirve para hacer una agrupación. Para hacer un piquete alrededor del otro. Ahora, yo también les dije que un objeto tiene su propia jerarquía, o sea, sus subobjetos vendrían a ser hijos del objeto. Por lo tanto, si yo a este chamfer le pongo un edit poly y selecciono, vamos a sacar esto, selecciono un grupo de vértices y a este grupo de vértices les digo que los quiero rotar usando el parent de esos vértices son el objeto mismo. ¿Sí? Vamos a poner. Yo le digo move seleccionando un solo vértice. A ver este vértice. Vamos a agarrar uno de la esquina que seguramente va a salir para cualquier lado. Selecciono las luces. Sí. Los que están más atrás pueden apagar las luces para que se vea mejor la pantalla. Los que están más atrás pueden apagar las luces para que se vea mejor el monitor. O mejor dicho, la pantalla. Es una, creo, nada más. Ahí va. Fíjense, yo seleccioné un solo vértice. Y le digo, me aseguro que use lo que escribo acá al lado y le digo que use el local. Fíjense que este vértice, el eje local del vértice está en diagonal, porque justo esto comienza en una diagonal. En general, la manera de calcular cuál debería ser el eje local es el promedio entre el ángulo, digamos, entre uno y el otro. A veces es predecible, a veces no tanto. Si yo selecciono los dos vértices y los tengo que los voy a mover en su eje local, cuando muevo, cada uno se mueve en su eje local. ¿Sí? O sea que se están, en este caso, alejando entre sí. Selecciono otro vértice más. Más allá de que acá pareciera, si yo miro el icono y muevo en el eje Z, pareciera que los voy a mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ya no sé para qué lado va. Cuando hago esto, no sucede eso, porque lo que estoy haciendo es moverlos en el eje Z local de cada vértice. Si yo le digo que use el eje del parent, lo que va a hacer es clavarse en el pivot point del parent, porque estoy diciendo que use el pivot del parent, y cuando yo mueva el eje Z va a ser el eje Z del parent. El parent es el tubo, el cilindro en realidad, porque no es un tubo. ¿Sí? Funciona la misma relación entre los subobjetos con el objeto, como si fueran hijos del objeto, que si tenemos un objeto hijo del otro, en cuanto a la jerarquía. Y como verán también los controles de local que podemos asignarle, vamos a ponerle local otra vez, a un objeto también se lo podemos asignar a sus subobjetos, los vértices, los edges. Y esto, aunque ahora puede ser que se vea como demasiado complejo, cuando uno empieza a trabajar, si no tiene estas herramientas, no puede manipular las cosas como uno quiere. No son necesarias. Salgo del objeto. Habíamos visto parent. Bueno, ya les mostré local. A ver, esto en local, ¿cómo está ahora con este objeto?
Y esto puesto acá que dice use pivot point significaría exactamente lo mismo. Porque acá dice que use el pivot point y acá le estoy diciendo usa lo que está escrito acá y acá dice usa el eje local de su pivot point. ¿Sí? Este lo salteo, nunca supe lo que es. Este grid sirve para usar el eje de la grilla, que en este caso el eje de la grilla es lo mismo que si yo le pusiera Word, que es el del mundo, o si el objeto no es hijo de nadie, es lo mismo que ponerle parent, porque es hijo del mundo. La salvedad, ¿por qué tiene un grid? ¿Para qué repetir tantas veces lo mismo? Porque uno puede inventar, puede generar grillas. Entonces uno le puede decir que use el eje de alguna grilla que hizo. Yo en mi vida hice una grilla, nunca la usé como... Se llama helper, ¿sí? Vamos a ver que hay helpers que vamos a usar. Uno de los helpers que hay es hacer grillas, o sea, grid. Jamás lo usé. Pero bueno, existe y si ustedes lo quieren hacer, no es que esté mal. Yo nunca le encontré mucho sentido. Después vamos a ver el working, me lo salteo. Primero vamos a ver el pick. Y el pick es muy cómodo y es muy práctico porque lo que me permite es elegir yo qué pivot point quiero usar de algo que esté en la escena. Por ejemplo, si yo quiero usar, voy a hacer otro objeto. A ver, voy a hacer un helper para que vean qué es. Hasta ahora vimos que esto es geometría, que es crear, ¿sí? La pestaña de arriba, crear. Tenemos la primera opción que es geometría, la segunda que son los shapes o splines, la tercera son luces que hasta ahora no hicimos, cámaras, la cuarta que tampoco hicimos, la quinta, helpers. Si ustedes hacen lo mismo que estoy haciendo yo en sus Macs, van a ver que lo que les digo aparece la palabrita escrita que acá no aparece. Acá en los helpers podemos ver que existe el grid, que es lo que les decía recién, que no es lo que me interesa hacer ahora. El helper que van a usar mucho y casi exclusivamente es este que les estoy marcando, que es el point. Que lo que hace es un punto, que le podemos decir que se vea un poco mejor que un punto, que no es rendereable y que nos sirve justamente para tener objetos que nos sirven para armar jerarquías y otras cosas, pero que no necesitamos y no queremos que se vean ni que se rendereen ni nada de eso. Cuando ustedes hacen un point, háganlo siempre desde top. De hecho tiene una opción, Draw on Top, pero yo no le tengo demasiada fe, así que lo hago directamente desde alguna vista de top. Hago el point, después vuelvo a la vista donde estaba trabajando. Esto que ven acá es el point. Mi recomendación es que lo usen con el tilde del box prendido, porque es mucho más visible y mucho más fácil de cliquear cuando tengan que seleccionarlo. Y lo que tiene el point es que es un objeto paramétrico, por lo tanto, si ustedes lo necesitan o más chico o más grande, según lo que tengan alrededor, lo pueden hacer o muy chiquito o muy grande, sin necesidad de escalar el objeto. ¿Sí? Acuérdense que como el point muchas veces, todavía no, en esto que les voy a mostrar no lo vamos a usar dentro de una jerarquía, pero los points muchas veces los vamos a usar dentro de una jerarquía. Si yo escalo algo dentro de una jerarquía, lo que sea hijo de eso que escalé se va a escalar junto con eso. Y si yo en realidad quiero el point más grande porque no lo puedo seleccionar y no quiero escalar a los hijos de ese point, que la única manera de agrandarlo sea escalarlo es muy incómodo. Por lo tanto, tiene esto paramétrico para poder agrandar y achicar el point cuando ustedes quieran. Bueno, voy a alinear el point con estos objetos nada más que para tenerlo más cerca. Vamos a poner esto en algo un poco más cómodo que grid. Sí, tengo el point por acá. Y a este objeto, que lo quiero rotar alrededor del point. ¿Sí? O mejor dicho, lo quiero rotar alrededor de más o menos por acá y por eso puse el point ahí a propósito. Entonces al objeto le digo pick y cliqueo el point. Y ahora que hice eso, entre las opciones que tenía, después del pick, me apareció una nueva que es el point. Y yo así puedo seguir picando cuantos objetos quiera, y cualquier objeto, sea visible o no sea visible, me puede servir a mí
para usarlo como pivot, para mover, rotar o escalar cuando quiera. Lo cual es muy útil. Ahora yo, sin necesidad de haber hecho una jerarquía con este objeto, voy a rotarlo y voy a hacer varios alrededor del point. Y los tengo orbitando alrededor de un punto en el espacio que no es visible, pero que yo lo puse con el point. Lo que tiene de práctico esto es que esto me queda. Me queda, de hecho, si yo selecciono cualquier otro objeto. Sigue estando. No es que esto es una propiedad del objeto al que yo le dije pick. Cualquier objeto que yo seleccione, inclusive el point, y cualquier transformador que yo seleccione, siempre ya tengo la opción de un pivot adicional con el cual puedo trabajar. No sé qué límite tiene, igual es muy raro que uno use más de 2. Y la otra característica que tiene es que lo que está usando de pivot es el point en este caso, no el lugar en donde está el point. Por lo tanto, si yo el point lo muevo de lugar, y ahora lo pongo por acá, y yo a este le digo que use como pivot el point, lo que va a usar es el point, no este lugar en el espacio donde antes estaba el point. Ahora el pivot de este point está en este lugar. Si yo quiero escalar este objeto usando el point, el scale está donde está ahora el point. Cuando uno en general construye cosas o deforma, necesita pivotear para rotar, escalar, mover sobre algo en particular. En general es sobre su propio pivot point en el objeto o sobre el centro del objeto, es lo más común. Pero que sea lo más común no significa que en realidad muchas veces, y no de vez en cuando, necesitamos pivotear sobre otra cosa. Por eso es que tenemos todas estas opciones. Y hay más, que las otras directamente las salteé porque realmente no las van a usar nunca. Lo que las estoy mostrando es las que sí se usan. Por último, la que yo me salteé es este working pivot. El working pivot es básicamente lo mismo que hacer un point y hacerle pick al point, pero sobre algo que directamente no existe. Yo lo uso muy poco porque siempre usé esto de hacer un point. A ver, esperen. Working. Lo primero que tengo que hacer es poder acomodar ese working pivot, que por supuesto, en una escena donde nunca se tocó, está en el 0 del universo, ¿sí? Entonces, para poder modificar ese pivot, si estábamos en la pestaña de crear antes, la que le sigue es la de modificar, esta es la de modificar, la que le sigue es la de pivot, que es nuestro tema de hoy. Y si ven acá tenemos working pivot y tenemos una posibilidad de editar el working pivot. Al momento de editar el working pivot, yo puedo acomodar este pivot donde se me cante. Y si después dejo de editarlo y lo tengo en working pivot, este objeto, fíjense, si yo lo escalo en este caso, se va a escalar usando ese punto como pivot para esta escalada. Es lo mismo que si yo le hiciera pick al point y donde acomodo el point uso eso como pivot, ¿sí? Por ejemplo, fíjense esto, ¿no? Yo tengo algo que uno a veces hace, o que muchas veces uno falsea las cosas para resolverlas más fácil. Supongamos que nosotros estamos, esto es nuestra cámara, está así, vamos a quedarnos solamente con este objeto. Supongamos que esta es nuestra cámara, más o menos así, a ver, ahí. Esta es nuestra cámara. Y yo quiero hacer que este objeto se aleje y desaparezca. ¿Sí? Es como algo que salió disparado, se aleje y desaparece. Si yo lo hago tal como es y lo muevo hacia la fuga de esta vista, que de hecho si lo quiero mover hacia la fuga de esta vista, podría probar lo que yo les dije antes, que es el screen. ¿Dónde estás? Screen.
y alejarlo en el eje Z para que se vaya hacia la fuga de la vista. Si yo lo muevo hasta que consiga que quede chiquito y lejos, lo tengo que mover muchísimo. Entonces yo puedo falsear esto. Me voy al scale, tengo, si lo miramos de otra vista, tengo el working desfasado del objeto, ¿sí? Y en la vista donde yo estoy está en la fuga justamente del objeto, y lo que hago es al objeto lo escalo usando ese working pivot. Entonces el objeto se aleja de la vista, se va hacia la fuga de la vista, pero al mismo tiempo se escala hasta que lo hago desaparecer. Y de hecho yo lo hago muy fácil y en 10 frames lo animo y le digo que esto se escale a 0 en 10 frames. Por lo tanto, en 10 frames, pues vamos a hacerlo un poco más para que sea un poco más visible, en 30 frames, el objeto se escala y se aleja. Lo que pueden decir es, y se nota más que se escala que se aleja. Bueno, si lo hacemos con una fuga un poco más alejada, o si mi punto de vista estuviera mejor, esto parecería más que se aleja, y que se achica porque se aleja. ¿Sí? Con lo cual uno puede, y lo hace todo el tiempo, no sé si todo el tiempo, pero muchas veces hacemos estas cosas de falsear que algo parece que se va mucho más lejos de lo que se va, ayudando eso con escalar. De hecho, si ustedes trabajan en After no tiene, en realidad uno puede poner el eje Z, pero muchas veces no usa el eje Z, y lo que hace para que algo parezca que se aleje, lo desplazan y lo escalan, y simulan que se está alejando. Bueno, acá lo desplazamos y además lo escalamos, y podemos dar la sensación de que se aleja mucho más rápido. Pero yo ese objeto, en vez de moverlo y escalarlo, lo que hice fue solamente escalarlo hacia un punto. ¿Se entiende? Poniendo, en este caso, usando el working pivot. Podría haber usado cualquier cosa que me sirva para hacer eso, pero que no sea el pivot del mismo objeto. De paso me voy un poquito para atrás. Animar, toqué la tecla N. O cliqueo este botón de acá que dice AutoKey. ¿Sí? Y si yo hago algo, vamos a borrar esto. Si yo hago algo en un frame que no es el 0 con el animate prendido, casi todo lo que haga automáticamente me va a generar keyframes. Si no tenía ningún keyframe, vamos a borrar el del 0. Si no tenía ningún keyframe en ningún lado, cuando hago algo, vamos a probar moviéndolo, cuando hago algo en un frame que no es el 0 con el animate prendido, automáticamente me genera un keyframe en el frame donde estoy parado, en este caso el 30, y un keyframe en el 0. Para que algo esté animado necesita como mínimo 2 keyframes, ¿sí? Porque con un solo keyframe, la información de un keyframe, para que sea animación, tiene que tener una diferencia relativa con respecto a otro keyframe. Por eso siempre tenemos que tener por lo menos 2 keyframes para tener animación, si no, no va a estar animado. ¿Sí? Este objeto ahora se animó su movimiento porque yo lo moví en el frame 30 con el animate prendido. Si yo ahora lo vuelvo a mover, por ejemplo en el frame donde está ahora, con el animate prendido, ahora solamente me va a hacer keyframe en el lugar donde estoy, porque ya tiene otros keyframes para relacionarse. ¿Sí? A diferencia del After, para los que estén acostumbrados a usar After, en el After una vez que uno pone un keyframe, cualquier cosa que haga, por ejemplo de movimiento, vuelve a escribir keyframe. Si yo saco el animate, yo puedo mover el objeto sin keyframear, con lo cual estoy cambiando la posición absoluta del objeto. El movimiento relativo de tomémoslo con esta botella. Tengo este objeto en esta posición y le grabo 2 keyframes que hace que se mueva así. Ahora, sin grabar keyframe, yo muevo la botella en cualquier lado, supongamos donde está ahora, la muevo más abajo. Ahora lo que cambié es el movimiento absoluto de la botella.
Cuando vuelva a ver el movimiento va a ser, movimiento relativo es el mismo, hace esta B, pero ahora lo hace acá abajo. Porque lo que cambia es el movimiento absoluto de la botella. ¿Sí? Eso es algo que en After no se puede hacer, la única manera de hacerlo es poner un null como padre. Yo les digo tomando como que saben After. ¿Está bien lo que hago o mejor no lo comparo? Algunos sí, bueno. Hasta donde yo sé, porque tampoco soy tampoco soy experto, pero hasta donde yo sé, para poder cambiar el movimiento, rotación, lo que sea, absoluto de un layer en After que ya tiene keyframes, lo que hay que hacer es lo que hoy les estoy enseñando, que es hacer hijo ese layer de otro. Acá no necesitamos hacer eso, nosotros podemos cambiar la posición, rotación o lo que sea absoluta del objeto simplemente apagando el animate. ¿Sí? A ver, vamos a hacer esto. ¿Qué tenemos? Acá tenemos un montón de cosas. Si yo tengo este objeto y este objeto, lo animo en el frame 20 y lo pongo acá arriba, tengo este movimiento. Ahora este objeto lo clono. En vez de hacer Shift Move, le voy a hacer Edit Clone para que estemos seguros que el nuevo objeto está exactamente en el mismo lugar. Y a este nuevo objeto tenemos dos que están haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Si lo selecciono, me está diciendo que hay dos objetos seleccionados. Uno de los dos lo muevo con el animate apagado. Los dos objetos tienen el mismo movimiento relativo, pero la posición absoluta de los objetos cambió. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Qué pasó? Me quedé sin nada. Ahí está. Hacer una pregunta. Sí. ¿Querés firmar el coso este? No, sí, sí. Pues le pedí a Sandra hoy que me imprima la declaración jurada esa que no firmé, pero después no la fui a buscar, supongo que me la imprimió, pero no la fui a buscar para llenarla. No, es porque Susana quiere hablarle a los chicos acá en el aula, a ellos. Bueno, ¿a qué hora? A las 4. O sea que corto a las 4 para que vayan al aula de ¿cuál? Acá la 17. ¿Acá a la 17? Listo. ¿Les puedo avisar? Sí, decirles, dale. Chicos, hola. A las 4 de la tarde Susana va a tener una charla con ustedes y con todos los chicos de la universidad, acá al lado en el aula 17. Y les pido por favor que puedan vayan. Y otras Bueno, sigo. ¿Cómo? Vamos de nuevo. Tengo un objeto y lo animo. ¿Sí? Lo muevo con dos keyframes y tengo este movimiento. Este mismo objeto, si yo le hago Shift Move, pero con el animate apagado, no importa dónde esté parado, lo hago en cualquier frame. Con el animate apagado, le genero un nuevo objeto que esté más abajo, ¿sí? Este nuevo objeto va a tener exactamente la misma animación. Bueno, vamos al otro caso. Si yo, el nuevo objeto, me olvidé el animate prendido y estoy justo parado, o lo estoy haciendo a propósito, digamos. Tengo dos objetos exactamente, por ahora tengo un objeto solo, perdón. Tengo este objeto acá, ¿sí? Si yo hago un Shift Move hacia abajo con el animate apagado, voy a tener dos objetos haciendo este mismo movimiento, uno arriba del otro.
Ahora, en el keyframe del medio, voy a hacer Shift Move, pero con el animate prendido, no apagado. Hice un nuevo objeto. Ahora lo que sucede, obviamente, con este no pasa nada, hace lo mismo que antes. Este nuevo objeto tiene 3 keyframes. El primer keyframe es idéntico a este, por lo tanto, en el frame 0 van a estar los dos cilindros exactamente en el mismo lugar. Va a interpolar una animación que va a llevar al frame 14 a este cilindro, a esta posición y a esta, y va a interpolar una animación que va a llevar al frame 28 que otra vez los dos estén en el mismo lugar. ¿Sí? Esto uno lo puede hacer a propósito o accidentalmente, pero la gracia es que tenemos las dos posibilidades de hacer esto. ¿Sí? La diferencia entre el caso anterior y este fue que el anterior lo hice con el animate apagado y este lo hice con el animate prendido y lo hice coincidiendo con uno de los keyframes, porque si no, lo más probable es que lo esté haciendo sin querer. ¿Se puede modificar los keyframes? Obvio, sí, pero ya después nos vamos a meter más en la cuestión animación propiamente dicha, ¿sí? Ahora lo que vamos a seguir es con el tema de las jerarquías. Les mostré antes, o con los pivots, les mostré antes que la herramienta para linkear un objeto es esta que está acá, al lado de los undo. Esta es link y lo que hace es que el primer objeto se convierta en hijo del que seleccionemos segundo y la de al lado es unlink. Lo que hace es romper la jerarquía y cuando nosotros hacemos a un objeto le decimos unlink, le estamos diciendo dejás de ser hijo. ¿Sí? No podemos agarrar un objeto que es padre y decirle dejás de ser padre. Siempre al que estamos afectando es al hijo de la jerarquía. Por lo tanto, en nuestra jirafa, si lo que tenemos acá es la pierna de una jirafa y lo trasladamos a la pierna nuestra, lo que deberíamos pensar es que tenemos que armar la jerarquía de nuestra pierna. Alguno, o el pie, o el fémur, creo que se llama esto, debería ser el hijo de una jerarquía que comienza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y yo escucho de dónde hacia dónde, cuál es el hijo. De abajo hacia arriba. Entonces, el pie, busco la herramienta de linkear, el pie... ¿No vamos a tener problema después con la base de la jirafa? No, vamos a tener problemas pero con otra cosa. El pie, cliqueo y dejo el clic apretado, es hijo de la, no sé, pantorrilla, que es hija a su vez, de la rodilla, que es hija a su vez, del fémur, que es hija a su vez, del cuerpo. Y ahí armamos toda la jerarquía de una de las piernas, además también linkeada así, al cuerpo. Decime. Si son todas instancias, ¿te lo hace solo? No, señor. Que sean instancias no los hace instancias en ese sentido. Son instancias en sus modificadores. Y esto nada tiene que ver con modificadores. Pero está bien la pregunta, ¿sí? Entonces, si yo hice eso y selecciono el padre de toda esta jerarquía que armé y muevo al padre, me llevo a toda esa jerarquía. Si lo roto, vamos a poner que rote sobre su eje local, o sobre su pivot point, vamos a decirle. Voy a dejar esto así. Si roto el cuerpo, rota el cuerpo y rota a todos sus hijos. Y lo que va a suceder con las patas de la jirafa es que van a tener que rotar, ¿no? O sea, la relación entre... Nosotros podemos armar jerarquías que haga que, por ejemplo, si esto es una nave espacial y este es el conductor de la nave, este lo hago hijo de la nave y la nave la voy a mover y obviamente el conductor queda linkeado a la nave. Ahora, cuando nosotros armamos una estructura de huesos, nuestra jirafa es en sí misma una estructura de huesos, la relación que va a haber entre esos huesos, casi siempre, y sobre todo en las extremidades, es de rotación.
no de movimiento. No es que se mueve el brazo y entonces se lleva el resto del brazo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que testear para ver si está bien esto que armamos o no está bien, es empezar a rotar los objetos que están en la jerarquía y ver qué pasa. Si yo roto esta pierna, no me gusta mucho lo que veo. Y la manera en que tengo que testear si eso funciona es verificando que esto que está ahí está tal como está, o sea que diga use pivot point. Por lo tanto, esto está bien y esto no. Y si pruebo uno por uno, la rodilla no. ¿Cómo? Repetime. Eso vos me estás hablando de del fémur. Entonces, está bien lo que decís. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Lo que está mal es el pivot point. El pivot point está en la base del fémur. Y no va en la base del fémur, va en el top o en el máximo del fémur, en el eje Z, no en el mínimo. Y yo estoy probando uno por uno, y probando uno por uno veo que no hay ni uno que ande bien, porque si roto la rodilla, también está mal, porque está en la base de la rodilla, y debería pivotear en el máximo de la rodilla. En realidad, cuando nosotros tenemos una estructura de huesos, si esto es, digamos, hagamos de cuenta que mi brazo es la pierna de la jirafa, este hueso pivotea en su parte superior o en la parte inferior del hueso de arriba, ¿sí? Que es exactamente al revés de cómo tenemos todos los pivotes de esta pierna de la jirafa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para que esto pivotee bien es, vamos uno por uno, ya que estamos en pivot, cliqueamos el Affect Pivot Only, porque lo que vamos a hacer es manipular el pivot y no el objeto. Y usando la herramienta alinear, vamos a alinear el pivot con el objeto mismo de la manera que nos convenga. Toqué Alt A, cliqueo y le digo que el pivot point lo quiero alinear en el eje Z con el máximo del objeto. ¿Me siguen ahí? Le digo OK. O en realidad creo que le puedo decir Apply y no sé si puedo seleccionar otro. No, no puedo. Le digo OK. Me voy al objeto de al lado y hago la misma manganeta. Alinear y que se alinee con el Z. Pivot point. Esperen que no sé qué seleccioné. Vamos de nuevo. Objeto de al lado. Alinear. Pivot point con el máximo de Z. Este objeto tiene algo raro, ¿eh? Bueno, con el máximo de I es para el objeto de al lado. A ver, ¿este quedó bien? Sí. Fíjense, ¿vieron que antes yo les dije construyan las cosas desde el top? O por ejemplo, estas cosas construyanlas desde perspective. Yo no sé desde dónde habrán construido este cilindro, pero no me coinciden los ejes, ¿sí? Para el max, el eje de altura es el Z. Sin embargo, para este cilindro, el eje de altura es el Y. Yo no lo alineé. Este me funcionó perfecto, lo alineé con el Z. Pero este lo tuve que alinear con el Y. No creo que nos traiga problemas, pero no es conveniente en una jerarquía que los objetos tengan los ejes diferentes entre sí. Por eso es que yo les digo, sean disciplinados y armen las cosas siempre desde la misma vista. Y en realidad lo ideal es siempre hacerlo desde top o en algunos casos, por ejemplo, en los primitivos se pueden hacer desde perspective, que funciona lo mismo que top. ¿Qué pasa? Como nosotros armamos la jerarquía, o sea, ya construimos esto y armamos la jerarquía, lo más probable es que no haya ningún problema. Donde sí hay problema es si en algo que ya está armada la jerarquía, de golpe le decimos, ah, bueno, este lo hacemos hijo de aquel objeto. Ahora que este ya lo animé y lo dice dar vueltas y qué sé yo, ahora este lo hago hijo de aquel objeto, pero aquel objeto tiene los ejes al revés. Cuando le digo que sea hijo de aquel objeto, todo lo que animé de esto se me gira en 180 grados para algún lado. ¿Está? Porque tiene los ejes invertidos o corridos.
Ese es el riesgo que corremos. Acá no vamos a tener problema porque estamos armando la jerarquía antes de animar, antes de cualquier otra cosa. En realidad tendrías que hacer un reset X4. La verdad es más enquilombado que dejarlo así, que no nos pasa nada. Lo que muchas veces sucede es, supongamos, yo soy disciplinado y hago todo desde el mismo eje, pero agarro un trabajo que hizo otro. O a veces algo que lo generó algún plugin o algo por el estilo, que el eje está corrido o invertido. Entonces yo a ese grupo de objetos, de esa jerarquía, los quiero hacer hijos de un point, porque necesito manipularlos desde un point. Cuando los hago hijos del point, hace y se giran todo para cualquier lado. Yo hago el point desde top. Lo que puedo probar es, bueno, hacer undo, y si no hice undo, espero tener una copia para volver a levantar el proyecto si no me deja hacer undo. Y pruebo hacer el point desde front, desde left, desde right. En general es top, front o left. Los hago desde las otras vistas para ver si haciendo el point con los ejes corridos no me destruye lo que ya estaba hecho de antes con una jerarquía. Por lo general, en alguno de los ejes en donde yo hago el point desde otra vista, me funciona y no tengo problema. ¿Sí? Esa sería en general la solución. Bueno, vamos con la rodilla, la misma. Este está en I también. Le decimos OK. Vamos con esta. Le decimos OK. Y ya estamos. Ah, no, pero esperen que estoy haciendo un desastre. Vamos a poner esto. A ver. Este está bien. Este está mal. No sé si es que ya estaba mal. Esto en I. Vamos a hacer pivot con center. Apply. Y ahora pivot máximo con I. No, está bien, es Z, No sé qué es lo que estaba haciendo mal. Pivot con center en los tres ejes. Y pivot con máximo en Z. Bueno, a ver, ya estoy medio paqueteado a esta hora. Estoy haciendo lo mismo, pero siempre con el mismo objeto. A ver, este lo hice bien, este lo hice mal. Pivot máximo en Z. Ahí está. Ahora vamos con la rodilla. La rodilla es pivot máximo en Z y center en Y y en X, que por alguna razón antes se ve que lo mandé a cualquier lado. Y este consigo mismo, máximo en Z. Ahí están todos los pivots bien puestos. Y ahora voy a hacer el test de la rotación. Roto la pierna, o el fémur sería. Roto la rodilla. Bingo, ¿no? ¿Funciona? Ahora fíjense una cosa. Como yo tengo una jerarquía, a las jerarquías, si les doy doble clic, me selecciona desde el que seleccioné hasta todos sus hijos. O sea, si yo le doy doble clic al cuerpo, me va a seleccionar cuerpo y toda la pierna. Si yo le doy doble clic a la rodilla, es desde la rodilla hasta donde lleguen todos sus hijos. Además de que es práctico para seleccionar, lo otro que es práctico es que yo selecciono toda la pierna y cerciorándome, fíjense, seleccioné toda la pierna y esto está en rotación, está en center, con lo cual si yo roto esto, va a usar el centro de la selección para rotar, que no es lo que yo quiero hacer. Cerciorándome de que esto esté en use pivot point y solo en ese caso, si yo roto ahora toda esta jerarquía, rotan todos los objetos. Con lo cual, si esto fuera algo así como una cadenita colgando, lo hago de una manera muy fácil. De hecho, si quiero que esto rote solo hacia atrás, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿O qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo en este caso, que le estoy indicando que rote 35 grados, es rotar
35 grados este objeto, que va a hacer que todos los demás queden así, porque rotan con él, y a su vez 35 grados el que le sigue, que rota así y que haría que todos queden así, y a su vez el que sigue, y a su vez el que sigue. Con lo cual yo lo que me ahorro es hacer esto uno por uno, que sería rotar a este 35 grados, después al que sigue 35 grados, el que sigue lo mismo, y así, etcétera, etcétera. ¿Sí? No tanto en las extremidades, pero sí en los dedos. Y por ejemplo, si quieren hacer una cadena flameando, esta herramienta es muy útil. O una cola, si gira una cola, es muy útil, porque si yo giro mi dedo, y si giramos el dedo de un personaje, lo que vamos a hacer casi siempre es girar todos los objetos o varios de los huesitos del dedo al mismo tiempo. Si yo paso de un puño abierto a un puño cerrado, lo que hago es girar cada uno de los huesos X cantidad de grados todos al mismo tiempo. Si yo puedo seleccionar todos a la vez y rotarlos todos a la vez en su eje local, hago con una sola operación, una sola rotación que hago yo, roto todos y hago esto todo de un saque. ¿Sí? Que si esto fueran dedos, sería algo así. Y los largo para que vayan a hablar con Susana. Supongamos que estos son los dedos y que estos son hijos de una palma, que es un cubo que tengo acá. ¿Sí? Si este es el dedo gordo, estaría por acá. Y si yo quiero, a ver, todos estos son hijos de la palma. Cuando yo selecciono la palma, dándole doble clic, deselecciono la palma y roto todos en sus ejes locales, todos los dedos giran hacia sí mismos. Lo que puede suceder, según cómo armamos el dedo gordo, que yo recién lo único que hice fue correrlo, es que el dedo gordo sea el único que no cierra bien, a menos que pongamos el dedo gordo originalmente con su eje rotado para que cuando usemos el mismo eje local, que es lo que uno suele hacer para que sea más práctico, al seleccionar todos los dedos, podemos cerrar y abrir la mano. ¿Cómo sería ahí para que gire igual? O sea, para que Y acá yo lo que tengo que hacer es, este que tengo acá lo tendría que poner en local. Y este, a ver, si este gira así, este debería girar así. A ver, esperen que me fijo. No, esto acá debería funcionar bien. Ahí está. Lo que pasa es que no lo había puesto en local. ¿Lo ven? cada uno le podemos poner un tipo de rotación, un tipo de vista, digamos, y después cuando lo rotamos cada uno Lo que pasa es que yo le estoy diciendo que use el pivot point y lo pongo que esté en local. ¿Sí? Usa el eje local. o se lo puedo poner en local solo al dedo. No, están todos en local. Todos están rotando en su eje local. ¿Sí? Entonces yo selecciono todos a la vez y estoy haciendo que los dedos se cierren todos juntos. Se cierren y se abran. En vez de tener que agarrar objetito por objetito, que si se ponen a pensar son un montón de objetos. ¿Sí? Bueno, levantemos y nos vemos en, no sé cuánto durará la charla, así que en 20 minutos, en lo que sea. ¿Prenden la luz? Así cuando apago el proyector, ¿se ve? Ah, ¿para que corto esto?